Hola, mi nombre es Esme Esquivel y en este video les hablaré acerca de la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Pues la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Se ocupa, por lo tanto, en las funciones asociadas a los ángulos y denominadas funciones trigonométricas, como lo son seno, coseno, tangente y secante. Pero, ¿qué son las razones trigonométricas? Bueno, pues es definido como un ángulo A, que son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados A, B y C. El seno del ángulo A se define como la razón entre los catetos opuestos y la hipotenusa. Esto es, seno es igual a cateto de la hipotenusa. El coseno se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero, ¿cuáles son las funciones trigonométricas inversas? Ellas son el arcoseno, arcocoseno y arcotangente. El arcoseno es la función inversa del seno, es decir, arcoseno de A, entonces su abreviatura es arcoseno o seno menos 1. Mientras que el arcocoseno es la función inversa del coseno, es decir, su abreviatura es arcocos o coseno menos 1. Y la arcotangente es la función inversa de la tangente, es decir, la tangente menos 1. Algunos de los temas que están dentro de la trigonometría es el teorema de Pitágoras, el cual establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tiene nombre propio en la matemática. Su fórmula es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, donde la A corresponde a la hipotenusa, catetos. ¿Te suenan familiares estas palabras? Si no, mira este video. Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden b más c. En los dos cuadrados están ubicados cuatro triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide a y sus catetos son b y c. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado a, cuya superficie es a cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado b. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado c. Por lo tanto, la superficie sin rayar es b al cuadrado más c al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es a cuadrado y en el segundo b cuadrado más c cuadrado. Entonces comprobamos que a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Bien, Michael. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras que podemos realizar construyendo cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos.
Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente. Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Muy bien, esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo, podemos hallar la restante aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora tengo todo muy claro, pero sigo sin entender para qué me sirve. Aunque no lo creas, lo puedes usar en situaciones cotidianas. En las funciones asociadas a los ángulos y Matías, mira este problema. Un señor tiene que colocar una lámpara en un aplique que se encuentra colocado a 6 metros de altura sobre una pared y debe colocar una escalera para esto, por lo menos a 1,5 metros de distancia de la pared. ¿Qué longitud debe tener la escalera? En principio es conveniente realizar una figura de análisis que nos permita representarnos la situación y además poder indicar en la misma los datos del problema. Nos queda esta figura. Mira, se ve un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es la longitud de la escalera. Es la medida desconocida. Pongámosle la letra H a la altura de la escalera y planteemos la ecuación. Y la resolvemos. Por lo tanto, con una escalera de 6 metros por lo menos, el señor podrá cambiar la lámpara del aplique de la pared. Ahora es mucho más fácil medir mis triángulos. ¡Ah! Descarga la app de Aula 365 y sigue aprendiendo. Y respóndenos, ¿cuántos triángulos ves aquí?